Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gracias, muchas gracias una vez más por esta hermosa invitación. Es un honor para mí estar en esta hermosa ciudad con la iglesia y ver lo que Dios está haciendo. Y le agradezco su fidelidad esta noche que ha regresado a escuchar la palabra de Dios. Si usted tiene el libro en su Biblia, vamos a abrir en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3 en unos momentos. Hace unos meses atrás estaba con mi esposa, fuimos a la ciudad de Oceanside, California, a apoyar un evento que mi pastor estaba haciendo. Era una cruzada de milagros. Y estábamos en la mañana tomando, creo, un café o en un restaurante. Y había unas palabras escritas o pintadas en la pared que me agarró la atención. Yo soy pastor y siempre estoy buscando por ilustraciones y cosas que yo pueda usar. Y me agarró la atención las palabras que decía. Estaba en inglés, lo voy a traducir en español. El rótulo, el cartel decía estas palabras: la vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que seguir moviéndose. Esas son interesantes palabras. La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que seguir moviéndose. Y si usted obviamente sabe andar en bicicleta, usted entiende que eso es una poderosa realidad. Yo le acabo de enseñar a andar en bicicleta a mi nieta hace un par de semanas. Y al principio ella andaba como borracha por todas partes, se caía y se levantaba, pero estaba frustrada. Ella decía: abuelo, quiero que me enseñes a andar en bicicleta, porque ella sabe que yo le enseñé a andar en bicicleta a todos mis hijos. Y sí, gracias a Dios sobrevivimos y pudo aprender a andar en bicicleta. Pero lo que pudo aprender, obviamente, es esto: siempre tienes que pedalear, siempre tienes que dar fuerza y mantenerte dando pedal para que puedas avanzar. La vida cristiana es prácticamente de la misma manera. Bíblicamente sabemos bien que el fundamento que encontramos en la palabra de Dios, en cómo nosotros somos llamados a servir a Dios, es siempre moviéndonos, siempre avanzando, siempre creciendo en lo que Dios tiene para nuestras vidas. El apóstol Pablo lo pone de esta manera. Vamos a leerlo. Filipenses capítulo 3, vamos a leer el versículo 12, dice: no es que yo ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ayúdame a orar. Padre, te doy gracias, Dios, por la oportunidad una vez más de estar en tu casa. Te pido que tu Espíritu Santo nos visite, unge mi boca y mis palabras para predicar el Evangelio en esta noche y glorificar tu nombre. Te pido, Dios, por gente que no te conoce, que tú los toques, los salves. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios es un fuerte. Amén. Consideremos lo que es el llamado a avanzar. El apóstol Pablo, amén, nos recuerda lo que la vida cristiana es. Desde el momento que usted viene a los pies de Cristo Jesús, usted y yo bíblicamente entendemos que la Biblia cristiana, amén, no es una vida estática, sino es una jornada fluida de crecimiento y comunión con Cristo Jesús. Cuando nosotros servimos a Dios, la Biblia lo identifica como nacer de nuevo. Ese nacimiento de nuevo, independientemente cuánto usted tenga de edad, usted prácticamente y yo somos bebitos espirituales. La Biblia nos enseña eso. Y Dios nos llama a ir madurando, a ir creciendo en nuestra relación personal con Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pedro dice: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para la salvación.
Esto es algo profundo, nos enseña, amén, que nosotros somos llamados a ir creciendo, así como un bebé, hoy tenemos un bebito, una bebita aquí, amén, así como una bebita, un bebé necesita comer, tomar la leche para ir madurando. El apóstol Pedro lo aplica de la misma forma al creyente, al pueblo de Dios, que cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que ir comiendo de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ir creciendo, para ir madurando. El cristianismo, la vida cristiana, es un constante camino de transformación y propósito. No de perfección, nadie es perfecto, pero sí somos llamados como cristianos a encontrarnos con Cristo, desarrollar nuestra relación personal con Cristo Jesús, y el cristianismo es un estilo de vida donde vamos madurando. Proverbios lo pone de esta manera, el rey Salomón dice unas interesantes palabras con respecto a esto. Proverbios 4, versículo 18, pero la senda de los justos, está hablando ahí el caminar del pueblo de Dios, es como la luz de la aurora que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Eso es una escritura muy profunda. La senda del justo es como el camino, amén, en la mañana de la aurora. El sol va abriéndose y así como va abriéndose, va aumentando. Lo mismo es en nuestro caminar con Dios. En otras palabras, cuando somos cristianos, una vida sana, fluida, del servir a Dios es usted y yo madurando, ir creciendo de a poco. No estamos hablando de perfección, pero sí tiene que haber un fluir en nuestro caminar con Cristo Jesús. Éxodo capítulo 14, la Biblia nos da la historia del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Si usted entiende la historia del pueblo de Israel salir de Egipto, eso representa al mundo. Prácticamente Egipto representa al mundo. Dios los libertó de Egipto y los puso en camino hacia la tierra prometida. Pero la Biblia nos dice en el libro de Hechos capítulo 14 que el pueblo de Dios se topa con un obstáculo. La Biblia nos dice que llegan a un mar, el Mar Rojo, y eso privó al pueblo de Israel de avanzar hacia adelante. Y sabemos, amén, que el hombre de Dios, Moisés, clama a Dios por ayuda. Y en Éxodo capítulo 14, versículo 15, entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Eso es interesante porque el pueblo de Dios en este momento de su vida estaban trancados, estaban estancados porque había un obstáculo. Pero sabemos bien que en Dios no hay obstáculos. ¿Cuántos dicen amén? Y aun cuando haya obstáculos, Dios es más poderoso que cada obstáculo y Dios nos puede ayudar a vencer los obstáculos. Y Dios le recuerda a Moisés lo que prácticamente el caminar con Dios es. El caminar con Dios es un caminar que fluye, que siempre va avanzando, que no se estanca ni se queda trancado. La palabra de Dios en nuestro texto, el apóstol Pablo usa la palabra sigo, prosigo hacia adelante. Esa palabra en el griego literalmente quiere decir seguir, perseguir. Se utiliza como una metáfora de la carrera pedestre, de proseguir corriendo con toda intensidad. En otras palabras, esto no pasa por pasar. Esto es una decisión propia, es una decisión personal, donde el apóstol Pablo nos comunica lo que es ser un cristiano. Ser un cristiano es mucho más que un título, es mucho más que un hecho religioso donde nos unimos ahora a una iglesia. Gracias a Dios por venir a la iglesia, es necesitada, lo necesitamos para madurar, pero el servir a Dios es mucho más algo externo, es algo interno, donde Dios nos da un milagro, nos salva de nuestros pecados y ahora en nuestra relación con el Señor vamos creciendo, vamos avanzando, vamos, amén, madurando. Primera de Corintios 15, 58. El apóstol Pablo dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre
en la obra del Señor. Eso es poderoso. Progresando siempre en la obra del Señor. Eso quiere decir que mi llamado, nuestro llamado, no nada más al pastor, pero cada miembro de la congregación, independientemente cuánto usted hace que sirva a Dios, cuando tenemos una relación con Dios, siempre tenemos que estar madurando, creciendo, avanzando hacia los propósitos de Dios. Eso abarca todo aspecto de nuestra vida, nuestra fe, nuestra relación con Dios, nuestro servicio a Dios, nuestra relación con los hermanos, nuestra manera de vivir, nuestros matrimonios. Dios desea avanzarnos, bendecirnos. Y eso es algo maravilloso, que todos somos parte, podemos tener parte de esto. Amén. Y eso es algo que usted y yo podemos disfrutar. ¿Cuántos dicen amén? Si alguna vez tú como cristiano te encuentras estancado, trancado, no estás madurando, en vez de madurar, estás yendo para atrás. Eso es una alarma que no puedes ignorar. Tienes que tomar nota de eso y hacer una decisión. Yo no voy a ir para atrás, yo no voy a ir para el mundo. Aleluya. Yo voy a seguir adelante hacia las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Quiero hablar segundamente y rápidamente lo que es algo que tenemos que hacer. Si usted y yo vamos a avanzar en nuestro servicio a Dios, tenemos que tomar nota de lo que el apóstol Pablo aquí nos enseña. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 13 de nuestra escritura, Filipenses 3:13, dice, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Eso es muy profundo aquí. Pablo nos da la clave para poder madurar. Una de esas llaves que, aunque suena muy práctico, es crucial. Y esto es algo que yo lo he aprendido a través de mi servicio a Dios y a través de pastorear mucha gente. Y eso es la habilidad, la capacidad de todos nosotros tener que tener y desarrollar en nuestra vida. Y eso es que si tú vas a avanzar y vas a madurar en el reino de Dios, vas a tener que aprender a dejar el pasado atrás. Vas a tener que aprender, amén, a avanzar hacia adelante y tener la capacidad de lo que es dejar las cosas del pasado atrás. Filipenses 3:13, la traducción Dios habla hoy, escucha cómo lo pone, dice, lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante. La traducción nueva, la nueva traducción viviente lo pone de esta manera, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. O sea que el apóstol Pablo nos enseña algo muy clave en la vida para no quedarnos estancados. Y eso es que él dice, lo que yo hago es que yo voluntariamente olvido el pasado. Nota el lenguaje aquí, él no dice yo ignoro el pasado. En otras palabras, él no está ignorando lo que ya él ha vivido para Dios, pero lo que él hace es que voluntariamente deja el pasado en el pasado, se encarga ahora de mantener una relación fresca con Dios hoy y su mirada está en el futuro, en las bendiciones que Dios tiene para su vida. Amado, esto es un principio bíblico. Una de las cosas que hace tropezar a gente en el reino de Dios, escúchame, es que tristemente como seres humanos nos quedamos trancados en el pasado. Yo conozco a gente hoy en día que aunque están en mi iglesia de forma física, espiritualmente, emocionalmente, están trancados en el pasado. Y cuando tú te quedas trancado en el pasado, eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque el pasado, amado, se puede convertir en una piedra de tropiezo para las bendiciones que Dios tiene en tu futuro. Escuche esto, Hebreos capítulo 12. El apóstol aquí está hablando a la iglesia y en el versículo 1 dice, por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas promesas que han demostrado su fe, dejemos a un lado lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por adelante. Eso es poderoso.
En otras palabras, el apóstol nos dice, el servir a Dios es como una carrera. Si alguna vez tú has corrido una carrera, ¿verdad? No puedes arrastrar cosas en una carrera. No, lo más peso que tú tengas, lo más que te va a afectar esa carrera. Y el apóstol aquí nos dice, tenemos que dejar todas esas cosas que nos estorba. Tenemos que dejar el pecado, amén. ¿Por qué? Porque tenemos que terminar nuestra carrera. ¿Cuántos dicen amén? Una cosa es empezar la carrera, otra cosa es terminarla. Y Pablo, amén, nos dice en el libro de Filipenses que él había desarrollado una capacidad de olvidar las cosas del pasado y enfocarse en el futuro. No ignoró las cosas. Nadie de nosotros puede ignorar. Todos nosotros tenemos un pasado. Todos nosotros hemos tenido tiempos de victorias, tiempos de dolor, tiempos de sufrimiento. El peligro es esto, es que si tú no tienes cuidado, amado, tu pasado se puede convertir en una piedra del tropiezo para tu futuro. Isaías capítulo 43, en el versículo 18, la Biblia dice, y ahora Dios le dice a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. O sea que Dios le está diciendo a su pueblo aquí, yo voy a hacer para ustedes milagros. ¿Cuántos saben que un río en el desierto no es normal? Pero Dios es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él es un Dios de milagro. Él hace lo que Él quiere hacer. Pero Dios le está diciendo a esta gente, no se queden trancados en el pasado. Y esto es algo que aunque suena muy práctico, escúchame, esto se puede convertir en una piedra de tropiezo. Es más, si tú sabes y entiendes la historia del pueblo de Israel, esto fue lo que se convirtió en una piedra de tropiezo para la primera generación que salió de Egipto. Si tú entiendes la historia, tú sabes que la primera generación que salió de Egipto, aparte de Caleb y Josué, no entraron en la tierra prometida, y una de las más grandes razones fue por esto, porque el pueblo de Israel nunca dejó el pasado atrás. Constantemente se estaban quejando. El libro de Números capítulo 11, vemos que ellos dicen, nos acordamos de los vegetales, de los pepinos y esto demás. Deja el pepino atrás. Dios tenía, pan, mana del cielo para ellos. Dios tenía, codornices. Dios tenía la tierra prometida. Pero constantemente, amado, ellos estaban anhelando el pasado. Y el pasado los robó de su bendición. Jesús lo puso de esta manera en Lucas 9:62. Nadie que mira atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Eso es profundo. Cuando Dios te llama, pon la mano en el arado, da para adelante. No mires atrás. ¿Por qué? Porque cuando miras atrás, te complicas la vida. El apóstol Pablo en nuestra escritura, en el versículo 13, dice, olvidando lo que queda atrás. Esa palabra en el griego, escúchame, literalmente quiere decir descuidar intencionalmente, olvidar voluntariamente. En otras palabras, Pablo dice, yo dejo el pasado atrás porque es mi decisión. Escúchame, esto es profundo. Yo he pastoreado por mucho tiempo y mucha gente me dice, no, es que pastor, yo no puedo olvidar, yo no puedo perdonar lo que me hicieron. No, si tú puedes, no quieres. Esa es otra historia. Podemos, amén, podemos hacer lo que queremos con Cristo Jesús, pero muchas veces no estamos dispuestos. Una de las historias que me ha fascinado a mí en mi caminar con Dios y en estudiar es la historia de Nelson Mandela. Nelson Mandela fue el presidente de Sudáfrica por muchos años, pero si tú estudias su historia es fascinante. Y la razón es porque antes que Nelson Mandela se convierta en presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela había sido acusado por un crimen que él nunca cometió. Y la historia nos dice que Nelson Mandela fue procesado,
y fue tirado a una prisión por 27 años de su vida. Esto es increíble. Aquí hay un hombre que era inocente, pero mintieron en contra de él, abusaron de la ley, engañaron a la multitud y lo tiraron a la cárcel por 27 años. Después de 27 años, el gobierno de Sudáfrica descubrió que Nelson Mandela nunca había hecho el crimen que se le había acusado. Y la historia es que llegó el día que Nelson Mandela tenía que salir, iba a salir de la prisión. Imagínese, póngase en esta historia usted. Usted está en la cárcel, 27 años, y no en la cárcel de Estados Unidos, donde usted tiene televisión, internet, breakfast, almuerzo. Estamos hablando de Sudáfrica. Yo me imagino esa cárcel no es nada buena. Y aquí está, el último día, él va a salir de la prisión y él escribió estas poderosas palabras en su propia autobiografía. Él dijo, al caminar por la puerta hacia mi libertad, supe que si no abandonaba toda la ira, el odio y la amargura que había detrás, yo iba a seguir en la cárcel. Eso es profundo. O sea que aquí está libre, finalmente llegó tu día, vas a ser libre. Pero él dice, cuando yo pasé por la última puerta, yo sabía que iba a salir a la libertad. Pero él dijo, pero yo sabía que si yo no dejaba atrás el odio, la amargura, el rencor que yo tenía contra esa gente que me pagó mal, me jugó mal, aunque yo iba a ser libre de forma física, él dijo, yo iba a seguir en la cárcel. ¿Por qué? Porque eso es una enseñanza profunda, amado. El pasado, escúchame, se nos puede convertir en una prisión. Yo conozco mucha gente que están hoy en día sentados en iglesias, pero viven vidas prisionadas, están en prisiones, viven prisioneros al pasado. ¿Por qué? Porque la amargura, el dolor, las violaciones del pasado siguen acosándonos y no las hemos soltado y dejado ir atrás. La historia nos enseña que Hernán Cortés fue y llegó a las costas de Veracruz, México, en 1519. Y si usted estudia su historia, muchos historiadores nos dicen que cuando Hernán Cortés llegó con sus barcos a Veracruz, lo que él hizo fue algo increíble e inaudito en ese tiempo. Él llegó con sus hombres y lo que hizo es quemó los barcos, la mayoría de los barcos, los prendió fuego y los quemó. Y eso forzó ahora que sus hombres vayan hacia adelante a conquistar nuevas tierras. Y un historiador dijo algo profundo. Yo creo, dijo, que la razón por qué Hernán Cortés quemó sus barcos es porque él conocía la naturaleza humana. Si tú entras a una tierra nueva y tienes tu barco o tu taxi o tu Uber, o sea lo que tengas, y te topas con problemas, la naturaleza humana es yo me voy, aleluya. Entonces, si quemó los barcos, ahora no hay para atrás. Tienes que avanzar hacia adelante. Eso es profundo, amado, porque eso es exactamente lo que Pablo está enseñándonos, lo que es la vida cristiana. En otras palabras, yo le doy gracias a Dios por mi pasado. Yo he tenido hermosas experiencias, yo he pastoreado hermosas iglesias, yo tengo amigos, discípulos en el campo, que yo le doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en mi pasado, pero escúchame, yo no vivo en el pasado, yo vivo en el presente. Y yo vivo en lo que Dios va a hacer mañana y sigo extendiéndome. Y eso es una vida sana de lo que es servir a Dios. Escúchame cómo lo pone el rey Salomón. El rey Salomón fue el hombre más sabio de la vida, ¿verdad? De toda la historia de la humanidad. Aparte de Jesucristo, sabemos bien, Eclesiastés capítulo 7, versículo 10, no digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio que preguntes sobre esto. Eso es profundo. No estés añorando el pasado, no es sabio, eso no es sabio. Ahora, gracias a Dios, todos tenemos buenas memorias del pasado. Yo disfruto, amén, de las cosas que Dios me ha hecho, me ha bendecido. Y yo le doy gracias a Dios por el pasado, pero escúchame, yo no vivo en el pasado, eso es diferente. Y hay gente que vive en el pasado y nunca pueden disfrutar de lo presente, nunca pueden disfrutar de sus iglesias,
del ministerio, nunca pueden disfrutar, amén, de un matrimonio. Yo he conocido matrimonios que en vez de disfrutarse mutuamente hoy, siempre están viviendo en el pasado, siempre me recuerdan sus relaciones pasadas y nunca pueden salir adelante. Jesús lo puso de una manera muy poderosa. Lucas 17, versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. Eso es una profunda escritura, cortita y al pie, dicen por ahí. Acuérdate de la mujer de Lot. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Dios la libertó de Sodoma y Gomorra, pero ella no pudo dejar el pasado atrás. La Biblia dice que ella miró hacia atrás y Dios le había dicho, no lo hagas. Y cuando lo hizo, la Biblia dice, quedó en un pilar de sal. Entonces cerremos esta noche y cerremos con esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza se encuentra en nuestro texto. Versículo 14, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, adelante de mí, hacia el frente, existe un premio. Esto es profundo. Nos enseña algo profundo aquí, que cada cristiano tiene que tener en cuenta. Nosotros estamos viviendo esta vida y esta vida es pasajera. ¿Cuántos dicen amén? Va a llegar un día, amado, donde cada uno de nosotros o viene el rapto y Dios regresa por su iglesia o vamos a morir, pero nosotros no vivimos para vivir esta vida, nosotros vivimos para la eternidad con Cristo Jesús. Y esa es la meta, esto es lo que tú tienes que entender. El peligro de tu pasado es que si tú no tienes cuidado, el peligro del pasado es que te puede robar del futuro, de la futura bendición. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gálatas 9, 6, 9. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. En otras palabras, Dios constantemente nos dice, hay una meta por delante. Hay bendición, Dios tiene gracia para ti hoy, Dios tiene gracia para ti mañana. Yo le doy gracias a Dios, como le digo, las cosas del pasado, las bendiciones, Dios, gracias a Dios por ellas. Las cosas malas que me pasaron, yo las suelto. Yo siempre le he dicho esto a mi esposa, yo no quiero vivir una vida amargada y rencorosa. Yo no quiero ser ese viejo todo feo, bien amargado, porque está amargado lo que le pasó 30 años atrás. Dios me libre, aleluya. Yo quiero gozar de la vida en Cristo Jesús. Gente me ha hecho mal, gente me ha causado mucho mal, pero ¿sabes qué? Dios te bendiga, arréglate con Dios. Cuando te mueras te vas a parar ante la presencia de Dios. Yo voy a disfrutar la vida cristiana, aleluya. Un día un cristiano me dijo, no, es que usted se divierte mucho en la cristiandad. Yo le dije, pues Dios mío, el ser cristiano no quiere decir que seas miserable, aleluya. Yo sé lo que es divertirme, yo sé, amén, lo que es amar a Dios, gozar de las bendiciones, darle gracias a Dios por las bendiciones del pasado y dejar atrás lo que queda atrás. Esto es algo que todos nosotros podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Esto es algo que debemos de hacer. Escúchame. La vida cristiana, amado, es maravillosa. Como yo dije hoy en la mañana, tienes y sirves a un Padre que te ama. Te ama no por tus méritos, te ama porque Él es amor, porque Él nos salvó por gracia. Cuando éramos pecadores, la Biblia nos dice, Dios nos amó y nos salvó. Eso es maravilloso, amado. Y eso es algo digno de decir, ¿sabes qué, Dios? Yo te doy gracias por las bendiciones del pasado, pero yo voy a obtener la meta y no voy a parar hasta que llegue al cielo. Salmo 121, versículo 1, levantaré mis ojos al monte. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Si tienes problemas, todos los tenemos, tienes un Dios y sirves un Dios que te ama y te va a ayudar. En otras palabras, si estabas planeando en tirar la toalla, pon tu mirada en la meta. Si tiraste la toalla, agárrala otra vez, sirve a Dios y deja que Dios te ayude. Quiero cerrar con una última historia. En 1993 había un montañista muy profesional mundialmente llamado Greg Mortensen. Él fue a una montaña en Pakistán, se llama la K2, es la segunda parte del Everest, es la montaña más grande y alta del mundo. Greg era un profesional, él sabía cómo escalar montañas y subir. El problema era que Greg era muy orgulloso, era autosuficiente, él nunca necesitaba ayuda de nadie.
Y lo que pasó fue que en 1993 él decidió de ir y escalar esta montaña, pero la historia nos dice que él se cayó de una alta altura y se quebró muchos huesos al borde de la muerte, estaba desorientado, estaba al borde de la muerte, estaba muy mal. Y él sabía que si él no pedía ayuda iba a morir. La historia nos dice que había una tribu de indios, de indígenas en Pakistán que lo pudieron encontrar y le ofrecieron ayuda y Greg tenía una opción, o se dejaba morir por su orgullo o cedía que lo ayuden y le salvaran la vida y eso fue lo que pasó. Greg le permitió a esta gente muy pobre que lo lleven a la aldea y en el medio de su pobreza lo ayudaron y él tuvo que dejar su orgullo a un lado. Él tuvo que renunciar a su independencia y tuvo que ser humilde y permitir que otra gente lo ayude. La historia nos dice que Greg sobrevivió eso y él regresó a Estados Unidos después de muchos meses y estaba tan movido por la ayuda de esta gente indígena que él regresó a Estados Unidos y empezó a pensar, ¿qué es lo que puedo hacer por esta gente? Esta gente me salvó la vida. Y empezó a pensar que estos niños no tenían educación y la historia nos dice que Greg regresó a Estados Unidos, empezó a recaudar fondos y fue y estableció escuelas en Pakistán, en China y hoy en día la organización de Greg ha ayudado a cientos de niños en estas tribus indígenas a educarlos, a ayudarlos. Y Greg años después dijo, ese accidente me cambió la vida, me dio una perspectiva, me dio un propósito. Él dijo, yo antes seguía las montañas, estaba solo, pero era independiente, era orgulloso. Y lo que me fascinó de su historia es esto, que él dijo, tuve que dejar a un lado mi orgullo, tuve que soltar cosas de mi carácter que eran feas, que venían de mi pasado. Y cuando yo solté eso, eso me salvó la vida. Me dio un propósito ahora para vivir y para ayudar al prójimo. Y cuando yo leí esa historia, dije, ¿qué tan aplicable es lo que Pablo está diciendo? Él dice, yo no me quedo trancado, yo dejo atrás el pasado quedó atrás, Dios es Dios y Él va a tratar con el pasado. Yo sigo hacia adelante y escúchame, eso es una enseñanza para cada uno de nosotros. Dios tiene destino para la iglesia de Charlotte. ¿Cuántos dicen amén? El peligro es de quedarnos tan trancados de las amarguras, de las violaciones, de los dolores, que si tú no tienes cuidado, amado, pierdes lo que Dios quiere hacer en ti. Pero yo te declaro como pastor del Evangelio, ministro del Evangelio, Dios tiene cosas buenas, siempre las tiene. Dale gracias a Dios por lo bueno que te pasó en el pasado, por lo malo, déjalo ir. Alaba a Dios hoy y está motivado por lo que Dios va a hacer a través de tu vida en el día de mañana. Quiero cada ojo cerrado, rostro inclinado en reverencia a Dios.